Hola, ¿qué tal gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de la formación 5-4-1. Es una formación que me han estado pidiendo en los comentarios y hoy les voy a explicar de cómo las características y cómo se debe jugar, cómo debe jugar cada jugador, y vamos a ver y comenzar. Bueno, antes, como siempre, te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y no te olvides de activar la campanita para que puedas ver más videos como este. Así que vamos a comenzar. Bueno, primeramente comenzamos con la posición de los defensas, ¿no? Primero ponemos el arquero aquí. Los defensas, como les digo, son 5, 4, 1 es la alineación, ¿no? Entonces, los defensas, vamos a poner una vez toda la alineación aquí para irles explicando todo. Listo. Ahí están los 5 defensas. Estos 5 defensas constan de las siguientes. Tenemos un central, o sea, de los 3 centrales que hay, defensas centrales, un central debe ser uno con mayor salto para cabecear, con mayor, o sea, esperar a los jugadores que salen, por ejemplo, el central de la izquierda o el central de la derecha. Entonces este debe hacer las veces, ir cambiándose con ellos, pero este debe tener muchas más características de defensa, debe ser con una estatura mayor a los demás. Por eso es indispensable que este jugador tenga una estatura mínima de 1,90 de ahí pasado. O sea, debe ser mejor para que pueda saltar al cabeceo. Entonces este jugador, como les digo, también debe ser corpulento, también debe ser de acuerdo a su estatura, ¿no? Debe ser corpulento. Además de eso, debe ser un jugador que debe tener buena reacción, porque un central en ese puesto, la reacción es indispensable. También debes utilizar los 2 centrales, que es izquierdo y derecho. Estos deben ser, a diferencia del otro central que es centro totalmente, estos deben ser jugadores que deben ser más rápidos. O sea, aquí tanto la estatura sí importa, pero no es como el defensa central, el que se queda de último. Entonces estos de aquí sí deben ser más rápidos, debido a que deben correr más o cubrir huecos de los jugadores laterales, como estos dos de aquí, lateral izquierdo y lateral derecho. Entonces estos deben tener, la estatura más o menos varía entre 1,80, 1,85 hasta 1,90 los centrales izquierdo y derecho. Ahora, los laterales deben ser rápidos, deben ser ágiles, sobre todo tener buena condición física para correr, subir y bajar, que esto es importante en el fútbol. Y además de eso deben ser jugadores que tengan habilidad para el pase, para el centro, para gambetear, y también tiene que tener buena técnica en el pie. Entonces por eso es importante que los laterales se muevan, sobre todo se muevan rápido y tengan resistencia de subir a bajar. 2 laterales, izquierdo y derecho. Ahora vamos con los medios. Los medios son importantes aquí. Estos medios deben ser los 2 de aquí del medio, totalmente del medio, o de la parte medular de la cancha. Estos 2 pueden ser uno mixto y uno de recuperación, o pueden ser 2 de recuperación y nada más, y los otros 2 volantes, tanto izquierdo como derecho, que estos deben ayudar a defender muchas de las veces, deben ayudar a recuperar bola, estos 2 volantes. Estos aquí no hay un jugador enganche o un 10 o un jugador media punta, no hay aquí. Solo puedes jugar con un mixto, que es un jugador que aparte de recuperar bola, también de buenos pases, es una de las cosas características de esta alineación, y uno sí de recuperación totalmente. Pero en muchos de los casos se juega con 2 de recuperación. Eso ya vamos a ver el motivo.
Y también se juega con un punta neto, un punta que, este punta sí debe tener la suficiente condición física para corretear a la defensa contraria cuando ellos tienen el balón y no cansarse. Normalmente estos puntas salen al segundo tiempo, por ahí en el minuto 60, 70, porque tienden a cansarse debido a ¿cómo se puede decir? Al agotamiento físico que le causa estar corre y corre en la cancha. Entonces, deben tener sí, mínimo unos 2 de esas condiciones, que tengan buen pivoteo, que corran bastante, que por lo menos hagan el pressing para ayudar a presionar ya desde cuando tocan el defensa del otro equipo. ¿Por qué les digo que esta alineación deben utilizar 2 de recuperación? Porque esta alineación normalmente se utiliza para defender. Es como una alineación 5-3-2, pero esta es un poquito más lanzada al contragolpe. Si se recupera, se va al contragolpe más rápido, pero esta es defensiva. Por eso se utiliza 2 de recuperación, y los cuales al momento de atacar se va a jugar con los laterales y los volantes, tanto el izquierdo como el derecho, y contraatacar con la mayor rapidez para llegar al otro arco y tratar de darle pase al delantero. Entonces este es algo de las características de esta alineación. Es importante aquí que cuando se juegue con esta alineación, yo recomiendo utilizarla siempre cuando estemos por lo menos ganando unos 2-0, porque si no estamos ganando y nos ponemos a jugar en esta alineación, es muy difícil de que después nos metan un gol y recuperarse. Es muy difícil, porque deberías otra vez, al momento de defender, deberías poner una alineación a atacar, y eso va a perjudicar al equipo, porque el defender si te cansa, al menos cuando defiende todo el equipo te cansa bastante. Entonces, si te vas a poner a defender desde el inicio y te logran hacer un gol, al momento de ir a atacar se te va a complicar. Es por eso que mejor esta alineación se utiliza cuando estés ganando unos 2-0, o cuando el equipo veas que es sumamente superior al tuyo. Ahí sí podrías utilizar, igual que una alineación de 5-3-2, que esa les voy a dejar aquí en la descripción de este video, en el primer comentario pueden encontrar, que es más o menos parecido. Entonces yo aquí lo que recomiendo es que solo utilicen cuando van ganando. O sea, tienes una alineación, por ejemplo, puedes comenzar con 4-4-2 o 3-5-2, una alineación así, o una alineación de 4-3-3. Esas alineaciones son un poco más de ataque y pueden ayudarte a meter los goles. Pero si es que ves que no vas ganando, o no comienzas ganando, o comenzar un partido desde el inicio con esa alineación, no conviene. Es muy difícil que logres ganar el partido. Y como en un partido la misión es ganar, entonces lastimosamente esta alineación no convence. Solo cuando estés ganando. Una vez que te digo esto, ahora vamos a indicarte cómo debes colocar cada jugador en la cancha. O cómo debe jugar, porque ya te dije cómo debe estar. ¿Cómo debe jugar? Bueno, este jugador, primero comencemos con el central, que te dije que las características centrales es alto y tiene que tener buena reacción. Este debe cubrir las posiciones. Por ejemplo, si este se va, este debe ir a cubrir la posición tanto de este como de este, siempre y cuando se vayan estos dos. No va a ser, muchas veces no se van a ir, ¿no? Pero en jugadas como les están atacando, normalmente nos están presionando bastante. Entonces aquí puede ser que sí salga a cubrir, o sea, a cortar la jugada. Y al momento de ir a cortar va a dejar su hueco vacío. Entonces ahí debe ir este y este bajar a la posición de este de acá. O sea, se va haciendo como una ruedita así, en círculo de los defensas. Pero muchas de las veces casi no abandona la posición, porque ahí ayudan los de recuperación. Por eso se utiliza los de recuperación. Entonces deberías utilizar los de recuperación y ahí no sale mucho y es una alineación más que todo para cerrarse en la defensa y no salir. Como ven, hasta ahí está en esta posición. Ahora este de aquí, en el ejemplo, estos dos centrales, tanto el derecho como el izquierdo, tienen que saber tener buena condición física y tener un poquito de velocidad, no tanto como un lateral, pero sí velocidad.
Esto te va a ayudar a que si los laterales suben, estos cubran el espacio de esta posición, cubran el espacio para que no entren jugadas por ahí. Entonces si se va el lateral, cubre el espacio, este va acá, y este lateral de acá cubre aquí. Entonces va haciendo igual una ruedita. Entonces por eso ustedes deben dirigir bien al equipo, cómo debe ir, cómo debe cubrir y todo eso. Una vez que sabes que deben hacer estos tres centrales, algunas características más, siempre deben estar esperando el cabeceo. O sea, cada vez que vienen los centros de los otros, estos defensas centrales deben tratar de sacar la bola rápido con la cabeza el mayor tiempo posible, y sobre todo este de aquí, cuando los están atacando. Estos deben tener buena anticipación siempre y cuando saquen con pelota larga, anticiparse con cabeza, los tres centrales sobre todo, porque normalmente los 5 les van a dejar, o los de recuperación les van a dejar que cabeceen. Si viene la pelota desde el arco, les dejan que rechacen la bola, ellos se ponen en una posición de anticipación. Que eso ya debes verlo en una forma de práctica. Aquí en la técnica no te puedo indicar. Entonces, como les digo, eso deben hacer. Estos tres centrales. Ahora vamos con los laterales. Los laterales, la función de ellos es que cuando están defendiendo, ellos deben ayudar, como te dije, cómo ir posicionándose en la posición del que va dejando. Por ejemplo, si este se va para acá, cubrir la del central, y este va para acá, y este se subió, este debe bajar a la posición de acá, ir dando la vuelta. Estos laterales por eso deben tener buena resistencia. ¿Por qué? Y velocidad, porque estos tienen que subir y bajar. Subir, ¿cuándo van a subir? Cuando hagan un contragolpe. Los contragolpes son normalmente cuando se sube, cuando recuperas el balón, o sea, tu equipo recupera el balón, puede ser en la media cancha, puede ser en la defensa. Entonces estos tienen que subir a toda velocidad para pedir balón, para darles opción de jugada a los demás jugadores. Por eso deben subir y deben bajar igualmente. La condición de esto es que cuando ya llega, igual como el delantero, estos de aquí van a cansarse más. Entonces estos van a tender al cambio. Debes cambiarlos para que haya buena recuperación. Tu equipo no se descompense en ciertos lados de la cancha. Entonces esos jugadores deben ser cambiados. Más o menos por ahí al minuto 70, 80 se los debe cambiar. Y poner otros 2 revulsivos que ayuden a compensar el cansancio de ese equipo. Este de aquí me equivoqué. Estos 3 deben ser importantes. Los laterales, como digo, buena condición, no deben ser de estatura alta, no deben tener ser corpulentos, no hay necesidad. Ellos con que tengan velocidad, que normalmente puede ser un pequeño, delgado, eso no importa. Y ahora si es alto y rápido, pues también ayuda bastante. Ahora vamos a ver, en el caso de los jugadores del medio, cayó aquí una recuperación. Los del medio, por ejemplo, estos ya, como saben, todas recuperaciones deben ayudar a defender. Si juegas con uno de recuperación y un mixto, este mixto se va a perder porque en realidad debe ayudar a recuperar y solo de vez en cuando dar un pase filtrado. Pero si es que utilizas un mixto, debe tener más este mixto de aquí, o cualquiera de los dos debe tener más posibilidades de salir jugando. O sea, más de recuperación, debe jugar más de recuperación, pero también debe tener más habilidad para un pase filtrado. Entonces eso es lo que debes saber. Cualquiera de los dos, ya sea que sea mixto, pero siempre con uno de recuperación. El otro también va a ser recuperación, debe tener más cualidades de recuperación y para mandar pases filtrados. Ahora, los volantes, tanto izquierdo como derecho, estos jugadores deben ser jugadores que tengan una mentalidad de tanto ir jugar por adentro, por afuera o por adentro. Tanto en gambetear, enganchar, dar centros, pases filtrados, también deben tener alguna cualidad de pase filtrado, pueden ir por afuera o por adentro. Por adentro van a ir cuando estos laterales suban. Por ejemplo, si los laterales suben, este va por adentro.
y hace jugadas. Entonces ahí va el contragolpe, se va metiendo, da pases acá si es necesario, les da los pases acá a los laterales. Igualmente debe ser esto lo mismo, siempre y cuando, si es por afuera, este debe ir aquí, este ya no sube, se queda por acá. Ya dependerá de cómo es el contragolpe, porque muchas de las veces se queda descompensado el equipo, entonces mejor los dejan a los laterales ahí. Pero siempre va a acompañar el lateral. Si es que este se va hasta arriba y se regresa y se mete por adentro, este debe subir para ayudar a atacar. Pero es como les digo, es como medio difícil llegar toda la cantidad de jugadores que ves aquí arriba, porque es un equipo más defensivo. Entonces estos laterales, igual que digamos los volantes izquierdo y derecho, igual que los laterales, deben tener buena condición física. Más deben tener los laterales, pero sí deben saber correr y deben saber dar estos deben saber dar un buen pase filtrado, un buen toque, un buen centro, mejor que los laterales, porque ya el trabajo de ellos es jugar más para la delantera que para la defensiva. Ayudarán a defender, sí, pero solo cuando ya vean en casos extremos, cuando ya se venga todo el equipo contrario se venga a atacar, entonces ahí sí ya deberían meterse a defender. Una vez que todas esas defensas funcionan de esa manera, el punta, así como te dije al inicio, deben tener buena condición física, debe ser un buen pivoteador. ¿Por qué pivotear? Pivotear es que manden una pelota desde el arquero, porque normalmente sacan desde aquí el pelotazo al punta. El punta debe saber regresar o tocar, eso se llama pivotear, cabecearle, dar de pie de primera, regresarle tanto a un volante, darle a un volante, como darle a un de recuperación, darle el pase para que ellos sepan hacer la jugada, y correr hacia arriba para alistarse tanto para el pase filtrado o para la cabeza. Este debe ser alto, sí debe ser alto, tanto como un defensa central. Debe ser alto, de 1,85 m a 1,95 m. Deben ser jugadores que puedan cabecear y tengan buena cabeza y potencia. Un central no debe tener mucha potencia en la cabeza, pero sí debe tener buen rechazo. Pero un delantero punta, ese sí debe tener buena potencia para cabecear, porque se necesita. O sea, tal como patea, debe darle con la cabeza. Entonces, eso es importante para un delantero. Debe jugar con esas características. Además de eso, este delantero debe tener cualidades de toque rápido. Debe tener cualidades de desmarque. O sea, debe desmarcarse rápido, debe saber posicionarse, debe acarrear gente. Por ejemplo, si se va con el balón solito él por aquí, entonces debe ir acarreando a todos los defensas para acá, y los volantes izquierdo o derecho deben buscar la jugada para el pase de Por eso debe tener, aparte de eso, buen pase. Un jugador así que juegue punta a punta, que le he visto que tiene buena jugada y que normalmente de vez en cuando lo ponen así, es a Mbappé, que le he visto que le hacen ese tipo a lo menos en la selección de Francia, le saben poner, a veces lo ponen en esa posición para que haga ese tipo de jugadas, porque tiene velocidad, resistencia, condición física, y hace pases filtrados bien, y como te digo, hace que los defensas se vayan acarrea defensas. Es lo bueno de Mbappé. Igual como Haaland. Haaland es otro jugador que es delantero neto. Ese sí es delantero. Buen pivoteador, buen remate. También es un jugador, ese es neto. Si ustedes le ven, ese no perdona una jugada que tenga en el área para hacer gol. Pues lo bueno de eso. En ese jugador se podría utilizar esta alineación con Haaland, porque es un jugador que tiene velocidad, tiene buena estatura, buen físico, buen desmarque, acarrea gente, tiene potencia en la cabeza, tiene buen disparo, es un jugador con esas cualidades. Entonces más o menos ustedes ya saben cómo es, así deben poner. Pero si ustedes no tienen un jugador así, es muy difícil que puedan por lo menos hacer un gol. Ahí es mejor jueguen con otra alineación, un 3-5-2, un 4-3-3 o un 3-4-3, ya depende de ustedes. Todas esas formaciones las pueden encontrar aquí en la descripción.
Como ven, así deben jugar, es la forma de jugar de todos estos jugadores. Hay una cosa importante, que cuando se está defendiendo, porque normalmente como esta es una alineación defensiva, que van a estar todos ahí, en tu área, o sea, de aquí es difícil que pase, en tu área. Este delantero debe estar correteando de aquí para acá, o sea, haciéndoles pressing al error, para que cometan por lo menos el error. Por eso este delantero debe tener buena condición física. Correteándoles, por eso digo que Haaland tiene esas características. Correteándoles para hacer pressing y que se cometan algún error, por lo menos al dar pase. Entonces ahí ya recuperas balón y desde ahí. Esta alineación se la debe jugar de forma defensiva desde el delantero. Nada de que esperando a los defensas nomás, no. Desde el delantero. El delantero ya debe ser el que comience la presión. Eso es algo bien importante en esta alineación. Si no tienes esas características en tu equipo, jugadores que tengan laterales que tengan buena resistencia, un delantero alto, potente, con las cualidades que te dije, un central que tenga cualidades de defensa potente y que sepa rechazar bastantes balones, entonces no te sirve esa alineación. Debes buscar una alineación de acuerdo a tu equipo. Pero si tienes, tranquilamente puedes aplicarla, pero siempre y cuando, otra vez vuelvo a decir, estés ganando el partido. Ahí puedes meter esos jugadores y te aseguro que ya tienes ganado el partido. Hasta puedes crear un contragolpe de esos rápidos, porque estos de aquí son rápidos. Volante como lateral son rápidos. Va a llegar al ataque, gol. Ahí va a ayudar bastante a crecer mayor el marcador. Eso es todo lo que les puedo explicar de esta alineación. No hay más que decirles, porque es una alineación, como ven, muy defensiva. Si fuera una alineación más equilibrada, como una 3-5-2 o una 4-3-3 o una 4-4-2, ahí sí hay mucho de qué hablar. Pero como es una alineación defensiva, pues eso es suficiente. Entonces espero que les sirva este pequeño instrucción acerca de esta formación y lo pueden aplicar. Eso es todo, mis amigos. Nos vemos en un próximo video gambeteros. Chao, chao.